el narcotráfico en Colombia. Bueno, Colombia es el exportador número 1 de clorhidrato de cocaína en el mundo. En Sudamérica, nosotros tenemos los 3 grandes productores de clorhidrato de cocaína: Colombia, Perú y Bolivia. Y tenemos el principal productor también de marihuana, que es Paraguay. Está en Sudamérica. Colombia había tenido ciertos éxitos tratando de eliminar todo esto, pero según Naciones Unidas, en el año 2015-2016, las hectáreas donde se siembra la coca llegó a casi, superó las 100.000 hectáreas. Las 100.000 hectáreas. Y la producción, que había bajado a 450 toneladas métricas, llegó a 680, para algunos 700 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína de máxima pureza. El 90% de la coca esa va a los Estados Unidos. Y entra, según los expertos, yo no soy especialista en esto, entra con mafias colombianas, venezolanas, mexicanas y estadounidenses. Porque si no hubiera mafia estadounidense sería muy difícil entrar al territorio. Producir un kilo, no sé si le llaman ladrillo, un kilo de clorhidrato de cocaína, algunos expertos dicen que cuesta entre $1.000 y $1.200. Producirla, es decir, sembrarla, cosecharla, elaborarla. Pero de esos $1.000, $1.200 producidos en Colombia, sacan $15.000 o más en las calles de Nueva York y en las calles de Chicago. Y más aún en las calles de Tokio. Por eso el narcotráfico es un ingreso ilegal de dinero que corrompe la sociedad. Hay otros delitos transnacionales, como la trata de personas, la venta, el tráfico ilegal de armas, que tienen que ser tratados con seriedad, pero es necesario en nuestro país que las Fuerzas Armadas participen en la lucha contra el narcotráfico en estos momentos. A lo mejor hay información de la cual yo carezco, pero yo diría que no. En las Fuerzas Armadas tenemos que tenerlas para proteger esos objetivos vitales, trascendentes. No trascendentes para el año 2060 o 2070. Antes son tan tendentes. Son acciones... Patagonia, litoral marítimo, acuífero guaraní, entre otras. Todo eso se proyecta hacia la Antártida también, ¿no es cierto? Hay una proyección hacia la Antártida. La Antártida es zona obviamente desmilitarizada y nadie puede reclamar soberanía seriamente por el tratado vigente antártico. Se firmó en la época del presidente Frondizi, creo en el 59, se firmó, en 59-60 se firmó el tratado antártico vigente. Pero es una proyección a la Antártida, pero también tenemos, cuando alguien dice que no tenemos hipótesis de conflicto, lo que no tenemos nosotros es hipótesis de guerra. Nuestro país es un país que valora la paz, es el mayor bien que tenemos los argentinos, la paz. Pero el hecho concreto, una hipótesis de conflicto no es una hipótesis de guerra, tengo que proteger eso. Y nosotros tenemos un conflicto aún no dirimido con el Reino Unido. Malvinas. Con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. ¿Me permitís? ¿Qué es Malvinas? Malvinas. Hacemos el corte de 18:30. Estamos en una charla maravillosa con el teniente general Martín Balsa. En un ratito volvemos, ¿no? Vamos a seguir hablando de América Latina, Venezuela, desembarco de tropas en Estados Unidos. ¿Saben una cosa? Dicen, cuenta la leyenda, que en Estados Unidos jamás ha habido un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque no tienen una embajada de Estados Unidos en su país. Pausa y volvemos. Yo, al verte sonreír,
al verte sonreír. Una noche la tristeza. Bueno, hay El varias primero no lo escuché bien. respuestas. Decía que hay sectores de la guerrilla en Colombia que se guardan las armas por el acecho de ciertos enemigos de origen fascista. Que yo creo que la intención de la pregunta apuntaba a Estados Unidos, ¿no? Porque ahora vamos a desembarcar en Venezuela. Digo, los norteamericanos parece que quieren desembarcar en Venezuela, pero nosotros lo vamos a hacer humildemente desde aquí, desde la radio. Eso decía el primer oyente. Están las dos preguntas estas. Bueno, ahora, por eso, respondeme las dos preguntas del oyente. Bueno, de con los el señor que se refirió a las propiedades que Benetton tiene en la Patagonia, yo no puedo decir nada porque ese es un problema eminentemente político, ¿no es cierto? Yo lo que me he referido y ratifico es lo que la Patagonia significa para los argentinos. Joya de materias primas, despoblada, 30% de la población. Tenemos que tener en cuenta que eso es algo que tiene que cuidarlo. El ejército tiene que ir más hacia la Patagonia. Nosotros llevamos algo, pero hay que llevar más el ejército para proteger eso. Y luego, por supuesto, el litoral marítimo y el acuífero guaraní. Ahí está la desprotección, Balsa, del sur argentino, que por eso vienen los Benetton, los Smith, los no sé cuánto, los apellidos, no sé, de otros lares de este mundo, a decir, bueno, vayamos por la Patagonia, ¿no? Es un tema, claro, es un tema político. Hay gobiernos que lo permiten, que lo toleran. El problema es porque ahí no solo hay recursos naturales, son lugares emblemáticos de la riqueza nacional que hay que proteger en todos los flancos, me parece. Es correcto, pero lo que no quiero, yo, como no soy político, No, pero está claro eso. no quiero entrar en un tema político. Por eso lo defino como No, joya de materias primas desprotegida. Claro. Esa sí es una realidad para mí. Puede haber otro que tenga otra opinión y yo respeto todas las opiniones. Con respecto a lo que el otro oyente dijo, que el almirante, el brigadier Lamidoso dijo de la Armada, yo lo he escrito en este libro, Bitácora de un soldado, y en otro libro, Malvinas, Gesta e Incompetencia. He escrito, porque he tenido la información, primero la vivencia de cómo actuaron las fuerzas, en grande, la mía y las otras. Vos eras teniente coronel y tenías 3 piezas de artillería a tus órdenes. No, tenía... ¿Cómo se...? Bueno, a ver. Tenía más de 20 piezas de artillería. Piezas, bueno. Piezas, unidades. Cañones, sí. Yo era jefe del grupo artillería 3. Ahí está. Tenía 3 baterías a 6 piezas cada uno. Yo sabía que había un 3 por ahí. Y luego también otros cañones pesados. Pero además era coordinador de apoyo de fuego, porque era el más antiguo de teniente coronel en artillería. De manera que tengo una idea de cómo fue el combate, porque estuve en el combate. Mi unidad... Vea, gracias a los oficiales que tuve en el grupo Artillería 3, a los suboficiales y a mis soldados, esos litoraneños, el grupo 3 fue el único. Dios dispuso. A lo mejor no sé si le habremos dado una ayuda a Dios. El único la unidad que fue y trajo todos sus soldados de vuelta. Los soldados conscriptos, pero sí. Hubo bajas de algún oficial. Oficiales y suboficiales. Ajá. Y de los 25 heridos, la mitad fueron oficiales y suboficiales y la otra mitad soldados. Todos se recuperaron. Pero voy a contestarle la pregunta, señor. Avance. Sí es cierto. Yo comparto lo que dijo el almirante Lamidoso. En otras cosas, brigadier Lamidoso. El brigadier Lamidoso fallecido. Sí. Hemos tenido correspondencia cuando yo he dicho algo, algunas cosas disentíamos, y como digo, yo respeto la opinión de otra, pero en esta no, estoy de acuerdo con él, porque lo he dicho. Nuestra Armada participó muy bien, con fuerzas profesionales que se destacaron, con el Batallón de Infantería Marina número 5, ahora desde el entonces capitán de fragata Robacio, ascendió posteriormente años después a contraalmirante, falleció hace varios años.
muy bien con la infantería marina y muy bien con la fuerza, con la aviación naval, Exacto. con ese sistema de aviones superestándar, con el Exocet. Muy bien, excelente comportamiento. Pero la flota de mar, la flota de superficie, se borró del combate. Eso lo dice, todo lo que tuvieron lo vimos, y lo dice también en forma pormenorizada, y quizás mucho más vehemente lo que puedo decir yo, el conocido informe Rattenbach. Por eso ahí lo que dice el Miguel, eso fue cierto. No participó, los argumentos que había dado el almirante Anaya, que la paradoja fue que el que instrumentó esta recuperación de algo indiscutiblemente nuestro fue el almirante Anaya. Por eso lo hace nombrar a Galtieri, miembro de la Junta, lo desplazan a Viola, para que Galtieri apoye esto, y Lamidoso, los tres. Pero el que concibió esto fue porque era un viejo proyecto, también dicen, de Macera. Dice, pero el almirante Anaya, creo que había sido ayudante de Macera, Anaya, fue el que instrumentó esto, pero después habría dicho que no pudo arriesgar la flota de superficie porque iba a ser destruida por los ingleses. Entonces, ¿para qué fuimos a la guerra? Los ingleses destruyeron algo que vale más que un buque. Destruyeron vidas. Mi respeto a toda la tripulación, los muertos y los vivos del crucero General Belgrano. Pero la flota de superficie se borró del combate. No intentó siquiera disputarle el espacio marítimo al Reino Unido. La primera víctima de la guerra, lo dicen todos, es la verdad. Yo estoy dando mi vivencia y los conocimientos que tengo por la jerarquía que tenía como oficial de Estado Mayor, y además el informe Rattenbach, porque tuve la oportunidad de conversar muy brevemente con los 2 brigadieres y 2 almirantes que componían la comisión Rattenbach, pero mucho más con el general Sánchez de Bustamante, Claro. Y también un poco con el general Rattenbach. Posteriormente, de manera que el informe Rattenbach es conocido, dice esto que estoy diciendo yo. Bueno, vamos a un tema que hoy gravita con fuerza, ¿no? Recién al ir a la pausa yo comentaba algo y vos sonreíste, que por qué no hay golpes de Estado en Estados Unidos es porque no tienen en su país embajada de Estados Unidos. Ahora en abril se va a desarrollar la 8ª Cumbre de las Américas en Lima, en Perú. Venezuela no fue invitada porque, bueno, el presidente Maduro, que insistió en que igual, de cualquier manera y a través de cualquier medio va a ir, ha sido acusado de, bueno, manejar el tema de las próximas elecciones presidenciales. Es decir, a ver, Venezuela tiene sus propios problemas internos, Maduro los ha exacerbado, es cierto, hay un apriete internacional contra Venezuela, hay quienes dicen el problema central de Venezuela es que nada en petróleo, parece como la Patagonia nuestra, ¿no? Nada en petróleo, tiene gas, tiene oro, tiene, bueno, en fin, y además una posición estratégica. Siempre Estados Unidos vio con ojos acreedores tanto a Venezuela como a Brasil, pero el Comando Sur está desplegando contingentes de tropas, blindados, artillerías, misiles en distintos puntos de América para rodear eventualmente a Venezuela, y ya se habla de un posible desembarco de tropas. Sería triste, sería lamentable, ¿no? Nos hacíamos la pregunta al principio del programa, bueno, y América Latina y en particular Argentina, ¿cómo va a reaccionar si eso se concreta? Lo cierto es que la máscara que se utiliza hoy por hoy es esta suerte de ejercicios militares conjuntos, llamados combinados. Si es una fuerza de un país con una fuerza armada de otro país, son combinados. Son combinados. Muy bien. 2 o más fuerzas de un mismo país son conjuntos. Hemos aprendido algo. Amazon Log 17
se tratan de estos ejercicios militares combinados. ¿Qué está pasando en América Latina, Martín? Y te juro que estoy preocupado, fuera de broma. Como mi respuesta va a ser una opinión más. Por supuesto la mía. que lo son. Sí, Yo señor. estoy abierto, acepto el disenso, porque el disenso nos tiene que enriquecer. El diálogo tiene que ser un diálogo respetuoso, aceptar la opinión de... Yo voy a dar mi opinión. Con respecto a mi relación con el ejército de Estados Unidos durante 8 años, fue en un marco de comprensión ¿De quién a quién? entre los dos. Ajá. Pero no me refiero al Comando Sur. Yo traté mucho con el jefe del ejército de Estados Unidos, que está en Washington, no el Comando Sur, que está ahí en Miami, afuera de Miami está el Comando ¿Era Sur. Colin Powell o me equivoco? No, Colin Powell fue el jefe del Estado Mayor Conjunto. Yo traté conjunto. con el general Gordon Sullivan y el general Dennis Reimer. Cuando asumí el mando del ejército, saqué el oficial de la Escuela de las Américas. Amigo. El jefe del ejército de Estados Unidos me dijo, no, por favor, claro, mirá, que... Y le dije, es una escuela desprestigiada. Tal cual. Pero yo no quiero sacar de Estados Unidos. Deme otra vacante en Kansas, en Fort Leavenworth, que es donde está la Escuela de Comando y Estado Mayor, la élite del ejército de Estados Unidos, y hay cursantes de todo el mundo. Digo, dame otra vacante acá. Yo no lo quiero sacar, lo quiero no a la Escuela de las Américas, porque es una escuela desprestigiada. Lo saqué. Sin embargo, en un marco de respeto mutuo, de comprensión, recibí un aporte muy grande en cuanto a donación de material. Donación de material. No le compramos absolutamente... el 80% de lo que recibimos, 90%, no fueron compras, fueron donaciones. Estuvimos en un marco, inclusive a través del Comando Sur, había muchos intentos de que participáramos, a ver que la decisión era política, pero a ver qué opinaba yo con respecto a la participación del ejército en el marco interno de la lucha contra el narcotráfico, a lo cual le dije, mientras yo sea jefe del ejército me voy a oponer. Luego, si hay decisiones políticas, el militar debe respetarlas. Pero por eso en la Escuela América le saqué y lo comprendieron ellos. No tiene, con respecto a Venezuela, yo lo he escrito en uno de los artículos, tuve la oportunidad de tratar a Maduro cuando yo era embajador en Colombia y él era canciller, estaba vivo Chávez. Sí, sí. Maduro, como canciller, en reuniones ahí en Colombia, Medellín, en Cali, en reuniones en el marco de la OEA, reuniones internacionales, era un hombre que se expresaba con claridad, un hombre muy respetuoso, tenía enfrentamientos con Estados Unidos en las reuniones y todo, pero hay que tener en cuenta un detalle. En la época que Maduro era canciller, Chávez era presidente. Y Chávez, como no soy político, voy a dar una opinión no política. Chávez, para el pueblo venezolano, Chávez fue un caudillo. Más, fue un líder. Es más que caudillo. Fue un líder carismático. Ahora, cuando muere Chávez, el liderazgo y el carisma no se transmiten. No sé si quiero ser claro, no se transmiten. Acá hemos tenido líderes que luego no transmitieron el liderazgo y el carisma. No hace falta nombrarlos porque todos deben saber a qué me refiero. Y no soy político. De manera que luego como presidente, Maduro ha sorprendido por muchas cosas. Hoy la hermana República de Venezuela está pasando un momento tremendamente ingrato, serio. Y yo me pregunto, ¿por qué Estados Unidos no tiene que intervenir en Venezuela? Nosotros tenemos la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, donde están todos los países de Sudamérica. Tenemos también la CELAC,
la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, donde están no todos los sudamericanos, sino también están todos los países de Centroamérica, Latinoamérica y del Caribe. Tenemos la OEA, esas organizaciones internacionales regionales. ¿Para qué están si no pueden solucionar un tema sin vulnerar el principio de intervención en otro Estado? Es decir, si esas organizaciones no pueden solucionar este tema de Venezuela, que también tiene implicancias en estos momentos con una frontera de más de 2.000 kilómetros, una frontera porosa, donde hay más de 100 pasos. Cúcuta es una de donde pasan más, porque está el puente Simón Bolívar. Es una frontera porosa. Antes pasaban colombianos a Venezuela, mientras yo estaba allá. Porque en Venezuela tenían atención gratuita de sanidad total y educación gratuita. Más de 2 millones de colombianos pasó. Ahora se ha revertido la cosa. Los organismos internacionales, si no pueden solucionar, estos regionales me refiero, regionales, ya los nombré. Te faltó el Mercosur, ¿eh? Te faltó el Sí, Mercosur. pero el Mercosur está más acotado a lo económico. Correcto. Y viene en el sur. Lo otro, si no pueden solucionar el tema, si no pueden empujar bien para este acuerdo de paz con la FARC, si no pueden encauzar al Ejército de Liberación Nacional en un clima de paz, si no pueden hacer eso, va a ser una derrota no solo de todas estas organizaciones internacionales regionales, sino de toda América Latina, en mi opinión. Porque todos esos organismos que vos has mencionado y que tienen incumbencia en problemas comunes del continente, están en silencio. Están absolutamente en silencio. No se ha escuchado hablar a nadie, no ha habido reuniones de emergencia y las tropas de Estados Unidos se están movilizando en una suerte, perdón, no soy militar, pero me parece que ahí hay como un trabajo de pinzas sobre Venezuela, donde está Perú, donde está Colombia, digo, la pucha, es una situación grave. Si estas organizaciones, las cuales Argentina forma parte de todas esas, si estas organizaciones están, entre otras cosas, para garantizar la paz en el continente. Acá no estamos hablando del continente, estamos hablando del subcontinente, de Sudamérica, de dos países sudamericanos. Sí, señor. Si no pueden solucionar, el problema no es Estados Unidos, el problema somos nosotros. Estados Unidos no va a hacer lo que quiere si nosotros actuamos como tenemos que actuar, seriamente, y cumplir el objetivo que tienen estas organizaciones. ¿Tenemos la relación de fuerzas como para oponernos a una eventual invasión? Por aquello de que si tocan a uno, tocan a todos, es un principio... No, eso fue el TIAR, el Tratado Interamericano. Bueno. Ese Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca se creó en 1947, un año antes que la OEA. La OEA se creó en 1948. Ese tratado para mí no es tratado, no es interamericano y no es de asistencia recíproca. Cuando se invocó en el caso de Malvinas, hubo 4 abstenciones. Sí. Bueno, Estados Unidos, Guyana, cosa que se comprendía porque pertenece al Commonwealth británico. Colombia se abstuvo también, y Chile. O sea que en el caso que se invocó no sirvió para nada. Para mí el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca es un tratado más inútil que un libro de quejas. Correcto. ¿Qué cosa es más inútil que un libro de quejas? Sí, donde usted va y escribe la queja. Sí, después lo tiran. El tema es que debiera existir un ejercicio de solidaridad entre los pueblos de América Latina ante una eventual invasión a uno de esos países de América Latina, ¿no es cierto? Es que está establecido, eso lo tienen los organismos regionales. Yo quiero ser optimista. Ajá. Una intervención, descarto una intervención armada en Venezuela, pero Venezuela pertenece a Sudamérica, pero pertenece también a los otros organismos regionales.
¿cómo no van a poder solucionar? Sino ¿para qué están esos organismos? Correcto. Hay que recordar... Discúlpenme la vehemencia en esto, pero... Querido, no, pero hay que recordar algo también, ¿no? Que las intervenciones norteamericanas en el Cono Sur fueron algunas directas y otras fueron indirectas, ¿no es cierto? Yo recuerdo el caso de Chile con Salvador Allende. Digo, nunca hubo una relación tan directa en el golpe de aquel 11 de septiembre de 1973 que de los Estados Unidos. No solo a través de sus Fuerzas Armadas, sino a través de sus empresas. Dicen que es el poder real allá en el norte, pero bueno, en fin. Mientras estaba vigente el conflicto este-oeste, post Segunda Guerra Mundial, OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, Pacto de Varsovia, La Guerra Fría. La Guerra Fría, mientras estaba vigente, los Estados Unidos, en el sector norte-sur, en el continente, no le importaba quién estaba, no le importaba la dictadura y no le importaban los derechos humanos. Cuando explotó la Unión Soviética, explotó el Pacto de Varsovia, y en lugar de dos potencias, Unión Soviética y Estados Unidos, quedó una sola, quedó un solo gato, todos los demás son ratones de distinto tamaño, pero antes había dos gatos, quedó uno, Estados Unidos. Los Estados Unidos, en el continente americano, respecto a las dictaduras y a los derechos humanos, cambiaron la posición. Dijeron, no, basta de dictadura, respeto a los derechos humanos, porque había terminado el conflicto este-oeste. Pero si ha pasado algo en Chile, o ha pasado algo en nuestro país, ha pasado en otros países, es también porque la responsabilidad mayor ha sido del propio país. Del propio país. Pero no me cabe la menor duda, Balsa. Claro, y en la Argentina, todas las dictaduras, de los 6 golpes de Estado en el siglo XX, me tocó ver, era cadete en el 55, era teniente en el derrocamiento de Frondizi, era teniente primero del derrocamiento de Ilia, y en el 76 era mayor. En todas que lo vio con simpatía Estados Unidos a todos esos golpes, pero la responsabilidad estaba acá. Sí. No solo entre los militares, Permítame terminar diciendo. Los golpes fueron cívico-militares. Cívico-militares, donde estaban políticos, empresarios, sindicalistas, hombres de la cultura, hasta algún miembro de la iglesia también había. Todo, es decir, y estimularon también, aún en los años 80, lamentables disidencias internas dentro del ejército, me refiero al caso concreto de Zenedín, entre otros, donde hubo apoyo de algunos políticos, de algunos empresarios, de algunos sindicalistas, de algunos periodistas, pero luego el que tuvo 11 años y medio preso fue Zenedín. Ninguno se borraron y Zenedín quedó colgado del pincel. Por eso la responsabilidad civil ha sido sustancial. Martín, quiero en el final, una vez más, ya es lugar común, agradecerte tu presencia, agradecer este intercambio. Hay un libro que nos dejás, Bitácora de un soldado, que es uno de tus... ¿Cuántos libros? Creo que como 5, pero bueno, hay no 3 importa. más importantes. Veo que Bitácora para vos es columna vertebral. Pero Malvinas, gesta e incompetencia, bueno. Las dos son de Editorial Atlántica también. Uno es un tema de conflicto. Acá del conflicto de Malvinas yo hablo muy poco porque hablo de un periodo de 1952 al año 2003. Buena parte de la historia tocás en 2003. Bitácora de un soldado. Nos lo regalás para ser regalado a la audiencia en un concurso que armaremos el próximo sábado. El afecto de siempre, Martín. Y te voy a... Mira, te mando en cana al aire. Te voy a hacer la invitación el próximo jueves a la mesa de los jueves, porque los muchachos, además de mandarte saludos, te reclaman. Así que espero contar con tu presencia. Prometer si puedo. Voy a tratar de ir y cumplir. Y quiero también agradecer la invitación tuya, agradecer a los que han formulado preguntas, reiterarles que me he limitado a dar una respuesta, la mía. Sí, señor. Que no es larga.